Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del mundo desde el cual hayan seguido el desarrollo de este 8º simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas. En la sesión Ejes temáticos de la página web del simposio puede leerse: los ejes temáticos que proponemos a continuación representan propuestas para la reflexión y el intercambio formuladas con la intención de obtener ideas e imágenes orientadoras hacia una nación humana universal. Tema central de la reunión plenaria con la que cerraremos el simposio. Bueno, ese momento ha llegado. A lo largo de estos 3 días, los coordinadores de los diferentes ejes temáticos han escuchado las diversas exposiciones en busca de ideas orientadoras hacia esa imagen de futuro que llamamos la nación humana universal. Y a partir de este momento van a compartir brevemente con nosotros esas imágenes e ideas. Cada uno lo expresará en su propia lengua, pero por razones técnicas, no todas las disertaciones serán traducidas. Pero todas las traducciones aparecerán oportunamente en el libro digital, probablemente escrito del simposio, que será puesto en circulación en un futuro próximo. Comenzamos entonces con las exposiciones. Y le damos la palabra a Vito Corredu. Muchas gracias, León. Daniel. L'area tematica di cui mi sono occupato, sono 2 le aree tematiche. La prima è umanesimo nel momento attuale, che ha visto la partecipazione di 11 relatori ed è stata un'area tematica molto ricca di interventi nei quali l'umanesimo è stato affrontato nelle sue diverse accezioni. Abbiamo avuto esposizioni in cui abbiamo dato voce a un umanesimo di matrice socialista, anarchica, progressista e liberale. Ma abbiamo anche dato voce ad approfondimenti sul piano filosofico, antropologico, sociologico, urbanistico e digitale. È stata un'area in cui si è respirata la ricchezza e la diversità del pensiero umanista. Ma nello stesso tempo abbiamo potuto constatare un desiderio profondo di convergenza in direzione di un cambiamento delle condizioni attuali. Le diverse esposizioni, quindi, ci hanno permesso di conoscere ed apprezzare sensibilità diverse che avevano però in comune una certa preoccupazione e interesse per l'essere umano. Un essere umano tante volte violentato, nascosto o dimenticato da una forma mentale opprimente e disumanizzante. L'area tematica, quindi, umanesimo nel momento attuale, ci ha offerto la possibilità di riflettere su quell'imperativo esplicitato nel documento umanista, in cui per abbattere quel muro che separa gli umanisti dalla costruzione di una nazione umana universale
è necessaria l'unione di tutti gli umanisti del mondo. La seconda area tematica di cui ero responsabile, referente, era umanesimo, postumanesimo e transumanesimo. È stata un'area che ha visto la presenza di 2 interventi, entrambi molto suggestivi, che ci hanno offerto visioni di sviluppo futuristiche, ma non per questo meno probabili. Sono visioni che ci offrono immagini in cui ciò che emerge è una visione positiva e ottimistica sulle possibilità infinite di sviluppo dell'essere umano nella sua continua lotta per il superamento delle condizioni limitanti che la natura e l'attuale organizzazione sociale, economica e culturale oggi ci impongono. Le 2 aree tematiche, quindi, pur trattando diversi modi di osservare l'umano, la prima più rivolta alla critica della situazione attuale, l'altra più rivolta agli sviluppi futuri dell'umano, trovano comunque elementi di contatto in cui è lecito sperare in possibili arricchimenti reciproci. Ringrazio quindi tutti i relatori che sono intervenuti in queste 2 aree tematiche e li ringrazio perché ci hanno ripagato con la loro conoscenza e disponibilità tutti gli sforzi fatti nell'organizzazione di questo simposio. In ultimo, ma non per ultimo, ringrazio quindi tutti i tecnici e traduttori che si sono susseguiti in questi 3 giorni, senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile. Grazie ancora per il vostro prezioso aiuto. Grazie. Gracias, Vito. Seguimos con Philippe. Sí, buenas tardes. Bonsoir à tous. Je vais joindre les thèmes dépasser la violence et réduction de l'armement en une seule synthèse, les 2 étant liés à la violence. Voy a juntar en una síntesis los temas superar la violencia y reducción de armas, ambos relacionados con la violencia. En ese 13 eventos distintos, on a eu un échantillon de réponses particulières, intelligentes et possibles à la violence. Et nous avons vu aussi que dans certaines zones du Mexique, par exemple, il n'existe pas une violence de genre d'un côté, économique de l'autre, racial de l'autre, mais qu'il y a un torrent de violence qui s'y manifeste simultanément. Hemos tenido una muestra de respuesta inteligente y particular a la violencia. Y también hemos visto que en algunas zonas de México, por ejemplo, no hay violencia de género por un lado, violencia económica por otro, violencia racial por otro, sino que hay un torrente de violencia simultánea. Nous ne pouvons abandonner des zones déchirées par la guerre, la drogue, la prostitution ou l'exploitation des enfants. No podemos abandonar zonas desgarradas por la guerra, las drogas, la prostitución o la exploitation infantil. Nous devons lutter contre ce grand danger du monde actuel, qui est l'individualisme, et intégrer le fait que nous sommes tous liés les uns aux autres. Debemos luchar contra este gran peligro del mundo actual, que es el individualismo, e integrar el hecho de que estamos todos vinculados entre sí. L'épée de Damoclès nucléaire est au-dessus de la tête de chacun de nous. Elle est aussi au-dessus du Turc, du Thaïlandais, de l'Ukrainien, du Sénégalais, du Norvégien, du Canadien, du Bolivien. Protégeons notre maison commune.
La espalda de Damocles nuclear está sobre la cabeza de cada uno de nosotros, pero está sobre también la cabeza del turco, tailandés, ucraniano, senegalés, noruego, canadiense o boliviano. Protejamos nuestra casa común. Dans notre projet de nation humaine universelle, lors d'un prochain symposium, nous devrons intégrer toutes les cultures possibles et tous les continents du globe, sans oublier le continent africain, qui est le grand frère de l'humanité y que nous avons tendance a oublier. En nuestro proyecto de Nación Humana Universal, en un futuro simposium, será necesario integrar a todas las culturas posibles y a todos los continentes del globo, sin olvidar el continente africano, que es el hermano mayor de la humanidad y que tenemos tendencia à olvidar. Nous avons beaucoup à faire. Notre force, c'est notre unión. Ne le perdons pas de vue. Tenemos mucho que hacer. Nuestra fuerza es nuestra unión. No lo perdemos de vista. Muchas gracias. Buenísimo, Felipe, muchas gracias. Seguimos con Doris. ¿Está Doris? Sí. Tengo yo la tarea de resumir el riquísimo diálogo que se ha producido en este eje sobre crisis climática, salidas desde la mirada de la ecología social en estos días. Así que solo voy a dejar algunas ideas fuerza de las inspiradoras ponencias y del conversatorio que hemos tenido y que sin duda continuarán animando nuestras reflexiones. La ponencia de la doctora Carabias, quiero resaltar estas afirmaciones. El planeta se está degradando y las desigualdades incrementando. La ciencia ha producido reportes y propuestas de transformación profunda. Lo que falta es voluntad política para aplicarlas. Finalmente, resaltar su esperanza cuando refiere: a nosotros nos toca pavimentar el camino que los jóvenes, con su impulso, transitarán para transformar el mundo. De Antonino Drago, quien nos reta a dar forma a una teoría científica de la ecología, recogiendo los aportes de la física cuántica y otras disciplinas y adoptando el método científico de la doble negación. De Rodrigo Arce, que nos propone replantear la mirada de un modelo de desarrollo que ha privilegiado el mercado, el consumo, el éxito, por un modelo de respeto a la vida. De Cristian Opaso, quien a partir de su análisis de los movimientos sociales y prácticas comunitarias autónomas y las luchas radicales no violentas que presionan a la sociedad hacia el cambio, y recogiendo los aportes de Silo, propone reconstruir la relación ciudad y campo desde lo local, el cambio social y espiritual simultáneo, y a mantener la perspectiva política global de accionar climático que hoy recoge, por ejemplo, el movimiento ecosocialista. De Julio Chávez, quien nos mostró, a partir del análisis de un caso concreto, la caficultura del comercio justo, las limitaciones que tienen estas propuestas para responder a los retos de enfrentar la crisis climática desde lo local, por estar pensadas únicamente desde la necesidad y el interés del mercado. Finalmente, en el conversatorio de la Red de Ecología Social, Economía y Cambio Climático, sobre el punto de vista humanista de la relación ser humano-naturaleza, junto con Beatriz Aguirre, Giorgio Schultz y Eduardo Freire, hemos reflexionado sobre esta maravillosa frase del mensaje de Silo: aquí hay alegría, amor al cuerpo,
a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu, y comprendiendo que a partir de esta práctica podemos ir dando forma en nuestra vida y en nuestro medio inmediato a la construcción de la nación humana universal, lo cual también nos coloca en diálogo con el pueblo Bantu Zulu Xhosa respecto a la necesidad de reconstruir el Ubuntu, ese llamado a reparar la red de la vida humana y de la naturaleza, que esta subcultura de Occidente está poniendo en riesgo. Gracias. Gracias a ti, muy bueno. Seguimos con Guillermo, la parte de economía. Bueno, hola amigos, este ha sido un simposio extraordinario, enriquecedor en todas las áreas temáticas, lo que ha significado además una verdadera convergencia de la diversidad hacia una misma dirección de futuro. En el caso del eje de economía para la libertad hemos contado con 5 actividades que han abarcado gran parte de los temas que hoy preocupan a mucha gente. Hemos contado con brillantes expositores que nos han ilustrado con respecto a la propuesta de la renta básica, una experiencia que ya está avanzando en numerosas ciudades del mundo, capaz de generar transformaciones no solo en el ámbito económico, social y laboral, sino también en lo atinente a la salud mental y el bienestar integral de las personas. Hemos abordado también la problemática de la concentración de la riqueza y en particular la del poder financiero. Y hemos escuchado interesantes propuestas al respecto, tanto para los niveles nacionales como internacionales. Y también hemos podido asistir a la presentación de proyectos agrícolas en Centroamérica que significan un verdadero efecto demostración. Pero lo más importante quizás es que todos los análisis, las propuestas y las experiencias que hemos podido conocer han tenido como denominador común la preocupación de que el ser humano sea el verdadero centro de cualquier política económica, junto con el cuidado de nuestro planeta. Y también hemos coincidido en que debemos pensar en una nueva economía, no para los países aisladamente, sino que deben garantizarse los derechos económicos para todos los habitantes del planeta. Y eso nos sintoniza con el ideal de caminar juntos hacia una futura nación humana universal. Nada más. Buenísimo, que se haga realidad. Seguimos con Lourdes. Hola a todos, muchas gracias y bueno, creo también que el simposio ha sido realmente una experiencia muy motivadora. A mí me tocó coordinar el eje de la cuestión de género en un mundo nuevo. Para los humanistas universalistas, el ser humano, las personas, son el valor central. Nada por encima de las personas y nada por debajo de ellas. Cuando empezamos a hacer la descripción de este eje temático, lo que más surgieron fueron preguntas. Después de 10 actividades con más de 25 ponentes y de escuchar además ponentes de todas las edades, desde los 16 años hasta más de 60, nos quedamos, la verdad, con más preguntas y también con muchas reflexiones. Para quienes convocamos, la concepción de nuestras ideas no se inicia admitiendo generalidades, sino estudiando lo particular de la vida humana, lo particular de la existencia, lo particular del registro personal del pensar, del sentir y del actuar. Y el hilo conductor de este eje temático ha sido justamente la expresión de ese registro personal. Una línea común fue el testimonio, la expresión de la problemática viva y del registro personal de la violencia que sufre un amplísimo sector de la humanidad. Entre los y les asistentes, la mayoría fueron mujeres. Y podríamos preguntarnos, ¿es que a los hombres no les interesan estas temáticas o no se sienten identificados?
Tal vez podríamos preguntarnos también, ¿será que no todas, todos o todes se sentían convocados a discutir y reflexionar sobre estos temas? ¿Cómo podríamos ampliar nuestra convocatoria de manera que construyamos entre todas, todos y todes una nueva mirada de lo humano? El ser humano L'essere umano si costituisce, si trasforma. medio. El ser humano se constituye, se transforma y La transforma. diversidad, milieu. la que Et c'est la convergence dans la diversité. This La is what característica will allow us to change. The main characteristic of human being is its opening. intención Me, con la es sua intenzione, è il protagonista. propio destino. La imagen de futuro determina nuestra acción en el presente. Los humanistas universalistas vemos en el horizonte la nación humana universal. Es la imagen trazadora de nuestra acción, es el objetivo de nuestra intención. Los testimonios escuchados son el presente, a veces no deseado, mientras que la nación humana universal dirige nuestras aspiraciones. ¿Cuál es el material de construcción necesario para la nación humana universal? Tal vez sea muy atrevido decirlo, pero creo que en ese mundo nuevo no tendría que haber cabida a la problemática de género. Porque la Lourdes, nación... Dime. Disculpa, es que algunos están traduciendo. Piden a ver si Ah. puedes hablar un poquito más despacito. Claro que sí, perdón, disculpen, se nos olvida esa parte. La imagen de futuro determina nuestra acción en el presente. Los humanistas universalistas Gli umanisti universalisti vediamo nell'orizzonte la nazione Progress of human es la nation. imagen trazadora de C'est nuestra l'image traceuse. es el objetivo de nuestra intención. Los testimonios escuchados, a veces en algunos casos desgarradores, son el presente, a veces no deseado, mientras que la nación humana universal dirige nuestras aspiraciones. ¿Cuál es el material de construcción necesario para la nación humana universal? Tal vez sea muy atrevido decirlo, pero creo que en ese mundo nuevo no tendría que haber cabida a la problemática de género, porque en la nación humana universal, el género no tendría que ser un problema, ni tendría que ser un motivo de preocupación. Y hablando desde este mundo en crisis, con la mirada puesta en el futuro, cierro con una cita de Silo. Amo, pues, del ser humano su humanización creciente. Y en estos momentos de crisis, de cosificación, en estos momentos de deshumanización, amo su posibilidad de rehabilitación futura. Gracias. Gracias a ti, Lourdes, muy bien. Seguimos con Jorge. Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre el eje de la salud. Quiero marcar que en este eje participaron amigos de 8 países. Participaron de China, de la India, de Mozambique, de Portugal, España, México, Brasil y Argentina. Supongo que no me olvido de ninguno. Esto ha sido muy interesante porque la cantidad de diferentes lugares nos ha permitido justamente hablar y considerar los distintos aportes que hay de estos distintos lugares y culturas. Y esto se desarrolló en 6 mesas, que brevemente les voy a comentar. La primera mesa fue la de Pandemonium. El Pandemonium es un ejercicio de reflexión comunitaria en donde se analizan temas relacionados a la salud, a la educación, a la economía, a la tecnología, espiritualidad y otros temas en el marco de la pandemia del COVID-19, porque allí empezó. En esta mesa de diálogo, los invitados, que fueron Abraham Mena Ferrera, que es doctor en antropología, Miguel Maza López, que es médico pediatra, Leonardo Toledo Garigaldi, que es ingeniero en comunicación,
nos comentaron cómo iniciaron este proyecto de radio comunitario a propósito de la pandemia por COVID-19. El segundo evento fue una mesa redonda de aportes para una visión integral de la salud. Allí participaron representantes de la medicina ayurveda desde la India, de la medicina tradicional china desde China y de la medicina antroposófica desde Argentina. Aquí partimos de la premisa de que el acceso a la salud integral para todos los habitantes del planeta debe constituir uno de los pilares fundamentales de una sociedad que aspira a un mundo nuevo. En tercer lugar, asistimos a un taller de atención al presente, en donde el doctor Javier Rojas Hernández, que es investigador de la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a través de la atención, nos coordinó un taller de atención al presente y salud, en donde se realizaron ejercicios prácticos de atención al presente con el fin de experimentar la capacidad que tenemos de cambiar nuestras actitudes, nuestro estrés y nuestro malestar. En cuarto lugar, tuvimos una mesa redonda titulada Nacer, Morir y Sentido de la Vida. Allí participaron, además de la licenciada Cloti Rubio, Flavia Esteban y Víctor Piccinini, y en donde se rescataron y compartieron algunas experiencias extraordinarias que se pueden vivir en los momentos ligados al acompañamiento al nacer y morir y cómo relacionarlas con el sentido de la vida. En quinto lugar, tuvimos otra mesa llamada Nacer y parir en tres culturas. El panel, el parto y el nacimiento en tres culturas, avances y desarrollos en la salud materno-infantil en diferentes contextos, reunió a tres matronas de diferentes países y continentes: Enriqueta Mundolio, de Mozambique; Raquel Gajao, de Portugal; y Rosalind Goncalves, de Brasil, en las que discutieron los escenarios del parto y el escenario del nacimiento en cada contexto. Y por último, tuvimos una conferencia, Desafíos Futuros en Salud, que estuvo presentada por la licenciada Mónica García y desarrollada por Jorge Pompey, en la que se sintetizó, o como síntesis diríamos, que aspiramos a un sistema que, entendiendo la salud como un derecho humano fundamental, garantice la cobertura universal en equidad, con calidad y oportunidad, sin ningún tipo de discriminación. Y en esto lo interesante fue la convergencia de las miradas tan distintas de gentes desde el Asia hasta Sudamérica, pasando por Europa, en donde, si bien partiendo de situaciones diferentes y con miradas distintas, convergemos en una misma necesidad mirando la sociedad del futuro, la sociedad seguramente humana universal. Finalmente, quisiéramos agradecer a Leonardo Martín y a Fernando Contreras, del Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires, que fueron las que hicieron posible técnicamente este encuentro. Nada más, gracias. Buenísimo, muy bueno. Seguimos con María Angélica. María Angélica, ¿está? Está muteada. Tu micrófono, Angélica. Sorry. Una vez más. Me ha tocado coordinar el eje hacia una educación humanizadora. Este eje tuvo 11 ponencias que han demostrado una enorme variedad y muchas posibilidades para implementar la educación humanizadora que se están realizando en diferentes países y en diferentes circunstancias. Es notable la creatividad y la valentía que se evidencian, encontrando resquicios en un sistema educativo inhumano, aparentemente sólido y logrando avances. Como ejemplos memorables, lograr un clima emocional amable en el aula o el respeto por la intencionalidad del educando. Además, se continúa construyendo y perfilando la educación humanizadora con matices, con ámbitos y raíces cada vez más profundas y coherentes.
Este enorme abanico abre el futuro para que se vaya logrando la humanización de la escuela y que las nuevas generaciones puedan fare sì che le nuove generazioni possano sfruttare di un'educazione universal. Eso es todo. Universal. Isso é tudo. ¿Estamos? Muchas gracias. Bueno, me toca seguir a mí. Conclusiones del eje conciencia y mundo. Decimos esto. La nación humana Bien. La nación humana universal será en el mundo cuando el ser humano cobre categoría de tal en reemplazo del hombre mercancía, del hombre productor o consumidor. Dicho de otro modo, la nación humana universal podrá concretarse en la medida en que el ser humano se constituya como valor central en la conciencia de amplias capas de la población, para que las diferencias étnicas, nacionales, ideológicas, confesionales, de clase social, etc., se conviertan en factores secundarios frente a la esencial igualdad que presupone el pertenecer a la especie humana. El desarrollo de la física occidental conecta en sus conclusiones con planteos antiguos de filósofos orientales, sugiriendo que estos últimos, mediante el acceso a los niveles profundos de la conciencia, lograron percibir realidades esenciales sin necesidad de instrumentos o teorías al respecto. Esto sugeriría la posible existencia de otro instrumento de conocimiento más allá de la conciencia temporal. Y esto podría interpretarse como un modo de expansión de la conciencia. Cambiando el lenguaje, claro. La comprensión de la estructura conciencia-mundo, tema que ha sido objeto de otra disertación, abre un panorama inmenso donde la conciencia abandona el papel de simple reflejo de un mundo supuestamente real para convertirse en activa constructora del mundo real. En un futuro próximo, la humanidad se verá transportada hacia escenarios nunca vistos. Surgirá un nuevo ser humano en un mundo distinto. Y ese doble salto hacia la interioridad de la conciencia, por una parte, y hacia la profundidad del cosmos, por la otra, tienen ciertamente formas análogas y de algún modo se retroalimentan simultáneamente. En ese nuevo estadio de la mente, la nación humana universal, aunque aún no podamos imaginar en detalle, surgirá naturalmente como el ámbito adecuado y propicio para el desarrollo de la humanidad y para su participación en el plan universal. Bueno, continuamos con Gianluca. Bene Daniel, grazie. L'area tematica di cui vado a parlare
è chiamata trascendenza e spiritualità. L'educazione ha consegnato a molti di noi, forse la maggior parte, una idea del significato di queste parole, mayor parte nos ha dado una idea de esta palabra degradata. Ma molti, tra cui noi organizzatori e partecipanti a questo simposio, abbiamo anche avuto, nel corso della nostra vita, la possibilità di renderci conto che ciò era dovuto all'influenza di una mentalità, più che una ideologia, diffusa, trasversale, dominante. Secondo questa mentalità, secondo questa concezione, l'essere umano è un essere che nasce, cresce, si riproduce e muore. Tutto qui. Noi invece pensiamo che ogni essere umano abbia il diritto di farsi domande sul senso della propria vita. Per noi, la trascendenza non è trasferirsi in un paradiso, magari seduti su una nuvola. E la spiritualità non è pascersi tra illusioni e suggestioni, limitati da schemi tracciati o da tradizioni che sentiamo ormai come vestiti stretti. Silvia Nocera ha fatto delle riflessioni sulla speranza, riflessioni che erano completamente immerse in ciò che noi tutti viviamo e sperimentiamo nel mondo. Loredana Cici ci ha parlato della spiritualità che sta nelle pieghe del sentire, del pensare e dell'agire di tutte le persone che nel mondo agiscono per le più nobili fra le aspirazioni. Superare il dolore e la sofferenza in noi e negli altri. La trascendenza e la spiritualità che la spinge è ciò che ci porta a modificare, superare, uscire dal presente stato delle cose, del mondo, di noi stessi. Quindi possiamo certamente dire che tutte le attività in questo simposio sono state in realtà impregnate di trascendenza e spiritualità, anche laddove ciò sembra meno evidente. Perché ricordiamolo, l'evoluzione umana ha sempre dimostrato che ciò che si rivela possibile è sempre infinitamente più grande di ciò che si credeva. Tutto qui, grazie a tutti. Muchas gracias, Gianluca. Seguimos con Luis Filipe. Hola, a mí me ha tocado coordinar el eje temático sobre hacia nuevos estilos de vida. Voy a hablar en español para facilitar la comprensión y confiando que los hablantes de portugués tienen suficiente competencia lingüística para entender mi español, así que abro una excepción. Nosotros desarrollamos 4 actividades, 2 conferencias, una mesa redonda y un conversatorio. Tuvimos 11 oradores de 8 países distintos: Italia, España, Brasil, México, Argentina, Ecuador, Portugal, Mozambique y Japón. Y las actividades, o los oradores han hablado en 3 idiomas, español, portugués e italiano. Entre todas las actividades contamos con más de 100 participantes, algo más, como 105. En la primera conferencia se habló de las características de la sociedad líquida actual y de las 2 direcciones que se nos abren hacia el futuro. Por una parte, estaría recuperar los valores de la sociedad sólida, volviendo a la seguridad del mundo conocido, o bien avanzar hacia una nueva sociedad con lo mejor de cada etapa anterior. Luego, en la segunda conferencia, se habló sobre comunicación
o más bien sobre un tipo de comunicación que se dirige al interno del ser humano para ayudarlo en su desarrollo personal, social y transpersonal, marcando diferencias respecto a la comunicación que estamos recibiendo actualmente, todos los días, y presentando propuestas para formar esa comunicación humanizadora a través de acciones cotidianas. Enseguida, en la mesa redonda, se debatió el tema de la humanización de las ciudades, destacando, por una parte, la responsabilidad social de los arquitectos y urbanistas, concretamente frente a las desigualdades económicas, y por otra parte, también se destacó el derecho a la vivienda y a la ciudad, resaltando la necesidad de devolver sus espacios públicos a la gente y a sus múltiples expresiones, haciéndola, a la ciudad, más inclusiva para la diversidad humana. En esta actividad también pudimos apreciar una forma de comunicación más actual, muy informal, muy apoyada en imágenes visuales y en descripciones poéticas, que rompió el modelo expositivo tradicional. Y por último, en el conversatorio se charló sobre el estilo de vida humanista y el modelo social de futuro, tratando de caracterizar el primero e indagando sobre los impactos sociales de su generalización, así como sobre las dificultades y los impedimentos de su adopción en la vida cotidiana. También se habló sobre la forma de superarlos, a esas dificultades e impedimentos, apoyándose en el registro de acción válida. Se identificaron algunos factores positivos en el momento actual de cara al cambio, concretamente en cuanto a paisaje de formación para los jóvenes de hoy, como puede ser el alcance mundial de Internet y la creciente multiculturalidad de nuestras sociedades por efecto de las migraciones. Tratando de sintetizar todo esto, dejo el comentario final de uno de los oradores de estas actividades, que decía que había sido muy bueno participar en el simposio porque le permitió ponerse en el lugar de otros, de otras partes, de otros lugares, y pensar cómo él podría hacer para aportar para la humanización de su medio social. Y justamente esa experiencia es el germen de la Nación Humana Universal y, por cierto, uno de los objetivos de este simposio. Termino agradeciendo especialmente a todos los oradores, técnicos, traductores y también a los participantes en general. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Philip. Luis, nos queda por último la intervención de Lorenzo. Ciao a tutti, buonasera. Abbiamo proposto nella nostra area tematica Visioni Future di riflettere sulle seguenti inquietudini. Che futuro ci aspetta? In quale direzione va l'essere umano? Aumenterà la crisi e ci sarà un'apocalisse? O forse questa crisi è un passo da compiere verso una nuova forma di civiltà? Quali sono le visioni del futuro che possono stimolare e aprire nuovi orizzonti? E i relatori, che ringrazio, hanno risposto con queste considerazioni. 1. Ci sono in tutto il pianeta grandi manifestazioni sociali di indignazione contro il potere, che reclamano che le decisioni vengano prese nelle comunità auto-organizzate. 2. È fondamentale che oggi si costruisca una nuova etica applicata alla conoscenza e al tempo futuro, perché per la prima volta nella storia, se non agiamo in tempo, si possono verificare una serie di fenomeni irreversibili. 3. Non possiamo continuare ad essere manipolati da pochi poteri economico-finanziari, mediatici ed energetici. No. D'ora in poi dobbiamo sapere che ogni essere umano deve dire come vuole che sia il suo futuro
e ha il diritto di esprimerlo e costruirlo in totale libertà, ma senza violenza. 4. L'essere umano, come individuo e come specie, è costitutivamente in grado di creare nuove realtà, cambiando le condizioni in cui si trova ad agire. Egli, o per meglio dire noi, siamo capaci di creare, quindi, non solo un nuovo mondo, ma anche un nuovo essere umano. L'essere umano ha scritto in sé, codificato nel suo stesso funzionamento, il proprio destino di liberazione personale, sociale e spirituale. E in sintesi, un grande cambiamento è alle porte, anzi è già iniziato, e non ha il sapore dei cambiamenti tumultuosi che abbiamo visto nel passato recente e lontano. Sarà il passaggio da una civiltà basata sul pianeta Terra e fondata sul possesso e il controllo di cose e persone, sulle gerarchie e sulla competizione, ad una civiltà che difficilmente possiamo immaginare se non cambiamo il nostro sguardo, formatosi in questa civiltà morente. Sarà un cambiamento soave che si sta facendo strada nel cuore dell'essere umano, che avrà il sapore della multiformità e della libertà, che avrà una nuova morfologia spazio-temporale. Sarà un grande passaggio, una nuova civiltà, un nuovo umanesimo, un nuovo essere umano che allargherà la sua casa dal pianeta Terra al sistema solare. Grazie. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, vamos a pasarle a continuación un pequeño videíto, solo 1 minuto y medio. Los triunfadores de hoy no tienen asegurado el futuro, porque una nueva espiritualidad comienza a expresarse en todo el mundo. No es la espiritualidad de la superstición, no es la espiritualidad de la intolerancia, no es la espiritualidad del dogma, no es la espiritualidad de la violencia religiosa, no es la pesada espiritualidad de las viejas tablas ni de los desgastados valores. Es la espiritualidad que ha despertado de su profundo sueño para nutrir nuevamente a los seres humanos en sus mejores aspiraciones. Si hoy tenemos que declarar nuestro fracaso, también tenemos que anunciar a una nueva civilización que está naciendo. La primera civilización planetaria de la historia humana. Muy bien. ¿Se escucha? Sí. Bien. Vamos a... Nos estamos acercando ya al final del simposio. Debemos decir que para aquellos que no tuvieron el privilegio de conocerlo, debemos aclarar que el señor que acabamos de ver y escuchar en esa región montañosa es Mario Rodríguez Cobos, más conocido como Silo, fundador del movimiento humanista
y de la corriente de pensamiento conocida como humanismo universalista. Habla en esa charla del nacimiento de una nueva espiritualidad y del nacimiento también de la primera civilización planetaria de la historia. Es esa civilización planetaria la que quisiéramos ver consolidada bajo el signo de la nación humana universal. Pero el camino hacia ella no será fácil. En términos de Nazaretian, será necesario lograr un cambio profundo en el portador de la inteligencia, que por el momento no es otro que el ser humano. Es en este punto donde interviene aquella mención de Silo sobre el surgimiento de una nueva espiritualidad, de una nueva sensibilidad, de un nuevo nivel de conciencia. No habrá futuro en este mundo si no hay un cambio profundo en el ser humano. Ese es el blanco de nuestra acción. Hacia allí dirigimos nuestros esfuerzos y nuestras mejores esperanzas. Un nuevo ser humano debe surgir en esta encrucijada del siglo XXI. Y una nueva civilización debe ser construida. Y es curioso que esta transición hacia un nuevo modo de ser coincida con una especie de parto que está a punto de experimentar la humanidad al salir del cobijo de su mundo de siempre para adentrarse en el infinito espacio donde reinan las estrellas. Aquello será un doble nacimiento, un cambio esencial de etapa en la vida de la humanidad. Y como todo nacimiento, surgirán nuevas cualidades, pero también fenómenos no previstos y nunca siquiera imaginados. En todo caso, cualquiera sea el escenario, desde el Centro Mundial de Estudios Humanistas haremos lo imposible para tratar de contribuir al desarrollo de la conciencia y la evolución del ser humano. Antes de terminar, quisiera agradecer a todos los amigos y amigas que hicieron posible este simposio. El trabajo del equipo organizador ha sido intenso a lo largo de más de 9 meses con amigos de América y Europa. El simposio se ha podido desarrollar con muy poco gasto económico, pero con un gran aporte humano de trabajo voluntario. En este simposio, todos somos voluntarios. Agradecemos entonces a los expositores, a los técnicos de la página web, a los técnicos programadores de Zoom, a los técnicos operadores de Zoom, a los traductores y a muchos otros que colaboraron en la difusión del simposio. Todos han dado lo mejor de sí y han hecho una importante contribución para la difusión del humanismo y la construcción de un mundo mejor. Esto ha durado solamente 3 días, pero el camino hacia la nación humana universal es largo y tendrá que construirse paso a paso. Consecuentemente, invitamos a todos los que han seguido estas jornadas
a integrarse y colaborar con algún centro de estudios humanistas a nivel local. La participación puede ser presencial o virtual. Y las referencias para conectar con los diversos centros locales está en la página web del simposio, en la página web del Centro Mundial de Estudios Humanistas, que es, http://www.cmehumanistas.org. He colocado esta dirección en el chat, en 2 partes, de modo que cualquiera puede verla ahí. Volviendo a cuestiones prácticas, todas las intervenciones están grabadas, de modo que aquello que no se pudo seguir en su momento puede ser visto y escuchado en un momento posterior. Y hablando un poco ahora acerca del futuro, aproximadamente en abril del año 2023, es decir, dentro de 2 años, tendrá lugar el 9º simposio. Tendrá probablemente una modalidad híbrida, en parte presencial y en parte virtual. Y para comenzar su organización, se ha propuesto la realización de una Asamblea General de Miembros Plenos para el año 2022. Y ahora sí, amigos, con estas palabras, damos por clausurado el 8º simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Que sigan muy bien. Para todos, paz, fuerza y alegría. También para fuerza ti. y alegría. Paz, fuerza y alegría. Para Paz, todos. paz, fuerza y alegría. Fuerza y alegría. Gracias, paz, Gracias a los técnicos, traductores, mentes organizadores. Gracias. Muy bien. Bravo. Gracias. Mucha alegría a todos. Gracias. Fuerza y alegría. Gracias. Gracias a todos. Excelente todo. Muy bien. Gracias. Bueno. Obrigada. Gracias. Bueno, que vamos a poder ver. Gracias. Paz, fuerza, alegría. Gracias a todos. Maravilloso encuentro. Ciao. Magnífico. Qui nous parle? ¿Quién habla? Juan Enrique de Chile. Gracias a todos. Gusto verlos. Grazie a tutti. Realmente cuesta salirse. Nadie se va, van llegando nuevos. Sí. Así es. Es lindo vernos, amigos. Sí. Muy lindo. Muy lindo ver. Marita, Hola, Mario Martínez, ¿cómo estás? Marita. Listo. Es como se ve. Hola, Gonzalo. Esperanza. Hola. No sé quién me nombra, pero hola. Inma de Málaga. Ah, hola Inma. Sigue subiendo el número. Bueno. Estamos un rato y llegamos a 1000. Parte de ese. Ese que tienes tú. Ese es muy bueno también. Y el último. Hola, Mari.
Y tengo ahí una conferencia, vi de él ayer, en donde habla de todo el tema, incluyendo el COVID. Bueno, amigo, vamos a cerrar. Ok, está bien. ¡No! Chao. Chao. Todo, Fede. Gracias, Federico. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Federico. Gran aporte, terrible. Gracias a todos. Impresionante. Gianluca, el héroe del simposio. Gianluca. Ciao. Tengo che appagare la luce. Ciao. Grazie Daniel. Grazie per la tua chiusura bellissima. Ciao. Sì, molto bello, grazie. Ciao Francisco. Ciao. Alejandro. Ciao chicos. El último apague la luz. Chao. Seguimos por el